Bienvenidos a Nochiola Talks, un podcast donde te puedes desconectar, inspirar, aprender y motivarte a lograr cualquier cosa que deseas. Yo soy Rocío Peñalver, esto es Nochiola Talks. Yulene Galera, bienvenida a Nochiola Talks, ¿cómo estás? Ay, muchas gracias, pues muy contenta de estar aquí en esta platiquita el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. En esta platiquita a gusto que justo te decía antes de empezar, yo que sé, como una plática a gusto. Me gusta que los invitados de Nochiola Talks se sientan cómodos pues, con la entrevista que tenemos para ellos y que sea algo que fluya muchísimo. Quisiera preguntarte, ¿quién es Yulene Galera? Es una pregunta muy densa para arrancar, me encanta. Pues creo que Yulene Galera es mil cosas a la vez. Creo que me costaría trabajo describirme como solamente una persona. Podría intentar hacerlo como Yulene Galera es lo típico, ¿no? Como lo que hago, speaker motivacional, creadora de contenido, pero creo que en el fondo soy una rebelde, soy una persona muy curiosa. Yulene Galera es una persona que siempre está explorando, siempre está abierta a ver qué más hay, qué más se puede lograr, a, sí, indagar la vida, porque creo que tiene muchas, muchas, muchas cosas que a veces nos cerramos y me encanta ser exploradora de la vida, exploradora de aventuras, conocer gente, conocer diferentes caminos, diferentes formas de ver la vida. Entonces, creo que eso, Yulene Galera es una exploradora rebelde, diría yo. Sé que no estudiaste temas de psicología ni toda esa onda, pero pues justo hace ya 5 años te dedicas a esta parte de pues del bienestar emocional y quiero saber cómo llegaste a este camino. Sí, bueno, yo soy abogada con maestría en comunicación, o sea, nada que ver. Pero pues la vida, como siempre digo, tiene sus maneras de llamarte hacia donde en realidad puede servir más y mejor. Y hace 5 años, bueno, 6, si contamos el tratamiento, mi vida dio un giro inesperado porque le detectaron cáncer terminal a mi mamá. Y 2 días después o 3 días después de que le hicieron la primera intervención de uno de los tumores, me paré al baño, triste historia, y cuando regresé mi rodilla estaba bloqueada, o sea, cuando regresé a la cama mi rodilla estaba bloqueada y ni para adelante ni para atrás. Y a partir de ahí, pues estudios van, estudios vienen, resonancia, rayos X, y siempre me decían lo mismo, pues es que no tienes nada. Y ahí entendí que en realidad lo que me estaba pasando era un cúmulo de emociones atoradas, un cúmulo de, pues, de experiencias, de vivencias que no había procesado, porque desde chiquita me peleaba con mis emociones, soy una persona muy sensible y de chiquita pues no sabía qué hacer con tantas emociones y con tanta sensación y con todo lo que estaba pasando dentro de mí, entonces me peleaba muchísimo con ellas. Y en esa vez, hace 6 años, decidí que había llegado el momento de echarme un clavado hacia adentro y ver qué iba a hacer con todas esas emociones, porque mi pensamiento fue, si a mi mamá le queda 1 año, 2 años en esta vida, pues quiero estar bien con ella, quiero acompañarla, quiero poder estar y vivirlo con ella y no estar luchando y lidiando con mi cuerpo porque no estoy procesando las emociones. Y me dediqué durante 1 año y medio que duró su proceso a entender mis emociones, mis pensamientos, mi mente, a meditar, pero Reiki, pero terapia, pero constelaciones familiares, pero todo lo que podía tener de herramientas para poder procesar todo lo que estaba viviendo y todo lo que había vivido en mi vida. Y poco a poco me fui sintiendo mucho mejor. Poco a poco mi rodilla se pudo mover, regresé a hacer ejercicio. Y no solo eso, sino que noté que el proceso que estaba viviendo con mi mamá, que es un proceso de duelo, lo estaba viviendo desde un lugar de amor y de armonía y no desde el sufrimiento y desde la angustia y desde el dolor. Esto no quiere decir que no doliera, pero dolía desde un lugar bonito, un lugar armónico. Y después de que mi mamá partiera de este mundo, me sentí con la obligación de compartir todo esto que había aprendido en este camino y que si a mí me había servido una mortal que sufría y luchaba contra sus emociones, pues a muchas otras personas les podía funcionar.
Y entonces ahí me clavé, pero desde un lugar de aprender para poder compartir. Y me metí a certificaciones de coaching, de wellness, de mindfulness, de meditación, de todo lo que encontraba en mi camino y lo sigo haciendo porque además me encanta aprender cosas distintas y de diferentes herramientas. Y ahí nació la idea de crear The Wildflowers, pues sí, esta plataforma en donde comparto tips, herramientas, experiencias para todas esas personas que buscan ser y estar mejor. Y empecé a crear mis conferencias y mis pláticas de estos temas de bienestar emocional, en donde invito a las personas a tomar el control de su propia vida, a tomar el poder de su propia vida, porque hay muchas cosas de las cuales no tenemos ni medio control, ni un segundo. Nosotros no decidimos muchas cosas en nuestra vida, pero siempre decidimos cómo vamos a enfrentarlas, siempre decidimos cómo las vamos a vivir. Y por ejemplo, dentro de ese tiempo tú aprendiste, gracias por compartirlo, primero que nada, y tú aprendiste a, pues sí, tener bienestar, ¿no? A conocerte mejor. Y me gustaría que nos compartieras algunas herramientas que tú tuvieras o algunos tips para tener ese bienestar emocional y sentirnos bien con nosotros mismos a pesar de las situaciones que pudieran estar pasando en nuestra vida. Claro, pues mira, creo que para mí las herramientas más fundamentales son el autoconocimiento, porque si no te conoces, si no pasas tiempo contigo, si no regresas a ti, apagas ese ruido de allá afuera, no hay manera de que estés bien, no hay manera, no hay manera, hazle como quieras, porque si no sabes cuáles son tus dolores, si no sabes cuáles son tus heridas, si no sabes cuáles son tus demonios, tus monstruos, tus fantasmas, pero también no sabes cuáles son esas cosas que te hacen ser tú, esas cosas que te dan alegría, que te llenan, no hay manera de darle la vuelta a ninguna situación, porque es como ir a ciegas. Para conocerte, te tienes que atrever, tienes que ser valiente, porque se siente horrible en muchas cosas del autoconocimiento no son divertidas, porque es enfrentar emociones que duelen, que son incómodas, es enfrentar situaciones que viviste, que no te gustan, es reconocer tu sombra, así como reconocer tu luz, pero pues también tu sombra. Todos tenemos cosas que no nos gustan, que nos incomodan de nosotros mismos. Y te diría que para conocerte la única manera es estar contigo y hacer conciencia. Está muy de moda el mindfulness, ¿no? De ser esta persona que está presente y convertirte, y este es el concepto que quiero retomar para el autoconocimiento, convertirte en el observador consciente, estar observando qué pienso, qué digo, qué siento, por qué reaccioné de esa manera, estar en una constante pregunta, ¿sabes? Desde la curiosidad, no desde la exigencia o desde el látigo de ¿por qué hice eso? Sino desde, qué chistoso que me molestó tanto ese comentario. ¿Por qué me molestó tanto ese comentario? ¿Para qué estoy viendo tanto ese comentario? Por ejemplo, ahorita con todo lo que está pasando en Acapulco, llevo una semana y media sin parar de llorar y hablo del tema y lloro y me siento un poco abrumada, si te soy honesta, siento como ese huequito en el corazón y probablemente voy a llorar ahorita tantito si hablo. Pero como me conozco y como practico el autoconocimiento todos y cada uno de los días, en vez de evadir esa tristeza o cancelarla o invalidarla de, ay, ¿tú qué? Si tú ni tienes a nadie en Acapulco, si tú no perdiste nada en Acapulco, o ay, no seas exagerada, o ay, qué chillona. Es como invitar la curiosidad a este proceso que estoy viviendo y decir, ¿qué es lo que me duele tanto? ¿Por qué siento tanto tristeza? ¿Qué me está queriendo decir mi tristeza? Vivirla, sentirla. Si veo un videíto, me permito llorar, ¿por qué no? Pero desde la curiosidad, desde el abrirme a conocer qué es lo que está pasando dentro de mí. ¿Qué estoy pensando acerca de esto? ¿Qué necesito hacer para darle la vuelta a esta tristeza, para usarla a mi favor? Y así lo puedes hacer con todo, con ese proyecto de tu trabajo que te sacó de quicio. Qué simpático. ¿Por qué me sacó de quicio esta vez y no la vez pasada? ¿Por qué le grité hoy a mis hijos y no ayer? Y las respuestas, y hay una frase que me encanta que dice que la sabiduría no está en las respuestas, sino en las preguntas, porque es real.
Cuando te empiezas a cuestionar estas cosas desde el amor, desde querer conocerte, desde querer indagar un poquito más, la respuesta pasa a tercer plano, ¿sabes? Es simplemente estar presente con esta pregunta que te lleva a conocerte y a verte desde otro lugar. ¿Por qué le grité hoy a mis hijos? Y quizás la respuesta es porque estoy hormonal, porque estoy agotada, porque no comí bien, porque estoy deshidratada, yo qué sé. ¿Por qué hoy me sacó de quicio mi vecina? Nada, porque puede ser una cosa gigante como llevo lidiando con sentirme enferma o sentirme mal 2 semanas y estoy hasta el gorro de sentirme mal y cualquier cosa me saca de quicio, o puede ser que simplemente como cualquier ser humano te levantaste con el pie izquierdo de la cama. Pero el cuestionarte te ayuda a regresar a ti, te ayuda a ver esta nueva información que tienes de allá afuera, porque todo lo que nos pasa nos da información. Y si lo empiezas a ver desde la curiosidad, te abre puertas, te ayuda a manejarlo mejor, te ayuda a estar mejor contigo y estar mejor en el mundo y estar mejor parada o parado en este momento de tu vida. Y la segunda herramienta que me ayudó a mí a navegar esta situación, a conocerme mejor, a pararme mejor, es salirme de la víctima, tomar la responsabilidad todo el tiempo, todos los días de mi vida. Y aquí me gustaría hacer una diferencia, porque a veces en español confundimos la palabra responsabilidad. O sea, si yo te digo la responsabilidad, Rocío, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Si te digo es que tú eres responsable de ti o tú eres responsable de esta situación. Que depende de mí lo que pase en esa situación. Puede ser, pero no de repente sientes un poquito de carga, como un poquito de culpa, como de, ay, ¿cómo? ¿Cómo que yo soy responsable de la situación? Sí, claro. O sea, sientes totalmente que es pesado, literal. O Exacto. sea, sientes pesado sobre tus hombros porque sientes que tienes que hacer muchas cosas. Exacto. Y a veces confundimos la responsabilidad con culpa, responsabilidad con que tú tienes que resolver absolutamente todo porque es tu responsabilidad. Y esto es cultural, también es porque no tenemos una mejor palabra para describirlo y porque lo fuimos aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Es ¿qué pasaba en tu casa? Y la verdad es que en la mayoría de las casas, cuando la regabas, rompías un jarrón, le pegabas a tu hermano, te peleabas, reprobabas el examen, se te venía la catástrofe. El castigo, el regaño, pues ahora no comes postre, pues ahora te castigaban en la escuela si sacabas malas calificaciones. O sea, nos han enseñado que la responsabilidad casi que es algo negativo. Pero la responsabilidad, claro, tomas parte o tomas responsabilidad de las consecuencias, que pues muchas de esas consecuencias son malas, ¿no? Pues sí, si rompes un jarrón, pues tienes que tener una consecuencia a tus actos. Y a lo mejor la consecuencia va a ser pues que de tus ahorros vas a pagar el jarrón porque pues tiene que tener una consecuencia a tu acto. Pero la responsabilidad también es positiva, porque si tú eres la responsable de tu vida, significa que tú puedes cambiar tu vida, que tú eliges. Y la responsabilidad, en inglés me encanta esta palabra que se llama accountability, que es de hacerte cargo de tu vida. Te libera muchísimo espacio, porque si cada uno nos hacemos responsables de nuestra vida, significa que dejo de tener que hacerme cargo de tus emociones, de tus pensamientos, de tus ideas, de tus acciones. Tú, Rocío, te haces cargo de tu vida. Yo, Yulene, me hago cargo de mi vida y compartimos nuestra vida. Y esto aligera la vida, aligera la carga. Porque si cada quien carga su mochila, pues nos quitan los pesos que no nos corresponden. Es como, seguramente han visto a la mamá que va en el aeropuerto y va cargando las mochilas de todo el mundo. Porque la niña de 3 años ya se cansó porque el niño de 4 años a fuerza quería traer su peluche y ya no lo quiere cargar. Y entonces ahí ves a la mamá con 7 chamarras, 7 mochilas, más los pasaportes, más las visas, más el boleto, más... Y la pobre señora ya no puede caminar. Más aparte, controlar a los niños que no salgan corriendo a la mitad del aeropuerto. ¿Qué pasaría si cada quien cargara su mochila? Si cada quien se hiciera responsable de su propia mochila. Y ojo, esto no quiere decir porque luego nos vamos al otro extremo de, claro, entonces ya no voy a ayudar a nadie, ya no voy a estar ahí. Y no tiene nada que ver. Yo puedo ofrecerte mi ayuda, Rocío. Yo puedo ayudarte cuando yo pueda, cuando no me afecte a mí, cuando no me quite a mí espacio en mi vida. Y no desde un lugar egoísta, sino, es más, desde un lugar de amor propio y de amor hacia los demás. Con muchísimo gusto, cuando pueda, te voy a ayudar a cargar tu mochila. Pero por supuesto,
pero lo hago desde la responsabilidad y no desde la culpa y no desde la vergüenza y no desde el sacrifícate para todos los demás, porque eso nunca funciona. Entonces, la herramienta de hacerte responsable de tu vida, de tus pensamientos, de tus acciones, de tus ideas, te permite ver la vida desde otro lugar. Hay muchas veces en las que nosotros en realidad somos víctimas de una situación. Toco todas las maderas, si el día de mañana me asaltan, yo soy víctima de esa situación. Yo no la elegí, yo no decidí, no fue mi culpa, no es mi responsabilidad ese asalto, pero yo soy responsable de lo que hago con ese asalto. Yo soy responsable de mis emociones, de mis pensamientos, de mis acciones, de mis palabras después y con el asalto. Esa es la diferencia. Y cuando elegimos ser responsables y elegimos constantemente salirnos del rol de víctima, nos damos cuenta de que tenemos muchísimo poder. Y hay dos verbos que me encanta usar acompañando esta idea de la responsabilidad, que es elegir y decidir. Pase lo que pase, siempre puedes elegir y decidir. Siempre. Son dos verbos que nadie te puede quitar. Nadie. Ni en la peor situación del mundo. Siempre vas a tener elección y decisión, aunque a lo mejor esté limitada momentáneamente o a lo mejor está acotada momentáneamente. Y cuando te das cuenta de que siempre puedes decidir y elegir, se abre la mente, se abre el mundo de posibilidades y sobre todo vuelves a contactar con tu poder, con esta sensación de que tú puedes decidir sobre tu vida, que tú puedes elegir lo que haces con tu vida todos y cada uno de los días. A pesar de tener situaciones en donde sí, no tienes voz ni voto. Yo no tengo voz y voto que mi mamá se enferme. Yo no tengo voz y voto que alguien a mi alrededor que quiero mucho se muera. No tengo ni voz ni voto, por supuesto. No tengo ni voz ni voto que me enferme, pero tengo voz y voto qué hago con mi enfermedad. Tengo voz y voto en cómo enfrento esta enfermedad, etcétera, etcétera. ¿Y cómo practicas la responsabilidad? Hay una preguntita, porque soy fan de las preguntas, que me encanta, que es, ¿qué de todo esto es mío? ¿Qué de todo esto está en mis manos? Y eso te empieza a mover fantasmas y te empieza a mover desde este lugar de pobrecita de mí, de por qué me pasó esto a mí. Y cuando te paras como la dueña de tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus ideas, de tus palabras, de tus acciones, empieza a cambiar tu vida, porque te das cuenta que tú puedes moldearla, que tú puedes crearla paso a pasito, acción por acción. Creo que esas para mí serían las dos herramientas más importantes de tomar responsabilidad o tomar acción distinta en tu vida. Julen, me parece, la verdad que padres herramientas. También se me hizo como también un nudito en la garganta, justo ahorita que mencionaste el tema de, pues, de Acapulco. Y siento que en la catástrofe, Ujú, creo que nos pasa también a la gente que somos muy sensibles, ¿no? O sea, que justo absorbemos como toda esa energía y queremos hacer muchas cosas, pero ¿cómo podemos hacer para no sentirnos mal? Desde justo acabas de mencionar que tenemos la responsabilidad, tenemos el poder de tomar las decisiones en nuestra vida. Y, pero tampoco podemos tapar como el sol con un dedo y hacernos de la vista gorda. ¿Cómo podemos sentirnos mejor con nosotros mismos? O sea, ujú, y justo es algo que quizá no nos haya pasado a nosotros, pero nos afecta en nuestra vida, en nuestras emociones. O sea, justo a mí me pasó el fin de semana que yo por temas, pues, cuestiones personales, pues, como que llevé donativo y todo eso, pero yo quería estar ahí, o sea, quería hacer más allá de donar, quería ujú. ayudar un poco más y me sentía mal por no hacerlo. Y mi pregunta por ti, para ti era, y te lo pregunto porque quiero contestar lo que me acabas de decir y porque quiero compartir esta historia, bueno, esta experiencia que yo viví de este fin de semana, ¿por qué no fuiste? Sí, bueno, fue un tema personal, o sea, Ok. de salud, pues. O Ah, sea, ok, que ok, ok. tenía que estar el fin de semana, o Ujú, sea, por cuestiones médicas me dijeron, no puedes hacer nada el fin de semana, tienes que ok, ok. reposar. Entonces fue como una cosa de que, o sea, como a sentir así como que Ujú, la impotencia de que, güey, quiero hacer más, pero no puedo ujú, porque tengo que cuidarme a mí misma, ¿no?
Claro. Sí fue ayer, de hecho, Ujú. Súper. una cosa pesadísima, pero una energía muy padre también de ver mucha gente apoyando. No, no a Acapulco directamente, pero pues a un centro de acopio. Ujú. Y pero sí se queda como esa emoción, o sea, como esa emoción de tristeza, Ujú. que creo que es importante trabajar para poder continuar también con nuestras vidas, ¿no? Sí, y ahí creo que son varios temas. Lo primero y la pregunta de cómo me siento bien, a veces implica sentirte mal y no hay nada que puedas hacer al respecto, más que sentirte mal. Porque creo que hemos caído en la obsesión como sociedad y como mundo de querer estar todo el tiempo bien. Parecemos psicópatas persiguiendo y obsesionándonos con la felicidad. Es que no vinimos al mundo a estar todo el tiempo felices. De hecho, es prácticamente imposible estar todo el tiempo feliz. Como no puedes estar todo el tiempo enojado, no existe porque las emociones son momentáneas, van y vienen, suben y bajan, pero tampoco podemos estar todo el tiempo feliz, rayada, porque no se puede, es imposible. Necesitas los momentos bajos para poder volver a subir. Necesitas esas experiencias que te conectan con la tristeza. Cada emoción tiene un propósito. Esa tristeza tiene un propósito. Demostrarte, por ejemplo, lo importante de la vida, de conectarte con las demás personas. ¿Cómo vas a conectar desde la alegría, por ejemplo? Y yo sé que se puede, pero en este caso en específico, por ejemplo, se me ocurre que a mí mi tristeza me está conectando, me está ayudando a ser más empática con las personas que lo perdieron todo, a reconocer todo lo que yo sí tengo, a reconocer mi privilegio, a conectar y parar momentáneamente y cuestionarme, amiga, ¿estás yendo por el camino correcto? Puede ser que sí, puede ser que no, pero una sola emoción ve todo lo que te trae y nos hemos vuelto especialistas en ser los escapistas número uno de nuestras emociones, de esas emociones que son incómodas, porque sí, a nadie le gusta estar triste, se siente horrible. Estar con el nudo en la garganta todo el día, querer llorar, estar que no tienes energía para hacer cosas, porque literalmente pues, la tristeza te baja la energía, pero es necesaria. Y mientras más le huyes, peor se pone. Permitirte esos espacios de decir, estoy triste, tengo un huequito en el corazón y está bien y no pasa nada. Te ayuda a sentirte bien. Es como paradójico porque no nos damos cuenta que el evitar sentirnos mal nos hace sentir peor. Que si le diéramos espacio a esa sensación que se siente pesada, que te duele el corazón, que ves una story en Instagram y tienes ganas de llorar, si le dieras espacio a ese llanto, te sentirías mejor un minuto después. Entonces, la primera pregunta de cómo nos sentimos mejor, sintiéndote mal cuando te tienes que sentir mal, permitiéndote ese momento y permitiéndole el espacio necesario. Y necesario también significa, no puedo estar llorando todo el día porque tengo una vida que vivir. Entonces, le doy el espacio necesario, lo suelto y sigo con mi día a día. Y hay otra parte que me gustaría compartir y por eso te preguntaba por qué no fuiste. En tu caso, pues estabas con un problema de salud. Yo sé que hay otras personas que pues no podían dejar a sus hijos, que ya tenían otro compromiso y pues ni modo, tenían que ir a ese compromiso lo que sea, ¿no? No se trata del shaming, de no ayudar. Pero hay una cosa muy importante que es, para sentirte bien, tienes que actuar también. Porque en mi caso me pasó un poco como a ti, que yo el miércoles no tuvimos muchas imágenes porque se cayó la red, porque no había, pues casi que no había documentado lo que había pasado. Y fue hasta el jueves que empezaron a llegar la realidad, que empezó a llegar la realidad de lo que en verdad había pasado. Y el jueves, cuando empecé a ver la realidad y empecé a ver lo que había pasado, empecé a sentir así angustia y justo esta sensación de impotencia, de es que yo estoy aquí, no sé ni qué hacer, no sé ni a qué ayudar, no sé ni cómo salirme de, o sea, cómo ayudar a esas personas que están allá y te empiezas a sentir impotente, chiquita, que tú no puedes hacer nada, que, ¿sabes? O sea, como un poco esta culpa del sobreviviente de que a ti no te pasó, de que lo que sea. Y en ese momento fue como, para, y me regreso. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué de todo esto sí es mío? Lo primero es reconocer que siempre hay algo que puedes hacer, siempre. Tú en este momento solo puedes donar 10 pesos, dónalos. 10 pesos pueden hacer la diferencia en una sola persona. Tú solamente en este momento puedes comprar 2 bolsas de arroz, cómpralas, llévalas. Tú en este momento no puedes ni donar dinero, no puedes donar
porque tu situación económica no te lo permite, ve y ayuda. Preséntate en el centro de acopio, preséntate en la Cruz Roja, preséntate en algún hospital que esté ayudando a recopilar. No puedes hacer eso porque tienes que ir a trabajar por miles de razones. Siéntate con tu familia y habla de lo que está pasando. O sea, siempre hay algo que podemos hacer. Pero, ¿sabes algo, Rocío? Es mucho más fácil no hacerlo. Y ahí es donde entra nuestro truco mental. Otra vez esta paradoja mental en la que vivimos constantemente. Y sabemos que hubo muchos temas como de desinformación, mucha carga política en una situación que es humanitaria, que no es política. Y muchísima gente me decía a mí, cuando compartí este mensaje de vayan a donar los centros de acopio, yo fui a uno de los centros de acopio a no solamente llevar mi despensa, sino que pude estar 2 días ayudando a empacar cajas, lo que sea. Y me decían, pero es que ¿para qué? ¿Para qué si no van a llegar? ¿Para qué si no van a ayudar a nadie? ¿Para qué? Porque eso es lo que te corresponde a ti como humano, actuar, porque solamente las acciones te sacan de este ciclo. Solamente las acciones te permiten estar y sentirte mejor. Ya sentiste tu emoción, ya viviste lo que era y ahora te haces responsable desde la acción, no solamente desde las palabras, no solamente desde el pensamiento, sino que presentarte ante la vida, presentarte ante esa situación, otra vez, de la forma en la que tú puedas presentarte, porque nadie está obligado a lo imposible. Si no puedes, no puedes, se acabó. Pero justamente cuando tomas acción, esta sensación de impotencia se baja. Esta sensación de que me siento fuera de control porque no hay nada que yo pueda hacer. No, sí, sí hay, sí hay. Y para mí, esta mujer, Saskia Niña de Rivero, fue una inspiración brutal. O sea, me recordó, de verdad me hizo cuestionarme y yo cuestionándome desde el jueves, ¿qué estoy haciendo yo por la humanidad? ¿Qué estoy haciendo yo por la vida, por el mundo, por los de Acapulco, por mi país, por mi familia, por las personas a mi alrededor? Porque es muy fácil regresarnos y es que el papel de víctima es tan engañoso, es tan escurridizo que se nos cuela por todos los rincones. Y esta sensación de impotencia, ¿qué crees? También viene desde un lugar de víctima, de somos víctimas de el gobierno, somos víctimas del clima, somos víctimas del mundo, somos víctimas de las políticas. Y no es cierto. Otra vez, en una parte sí, claro, nadie escogió ese huracán. Nadie tiene la culpa de haber vivido ese huracán, pero todos podemos voltear y decir, ¿qué me toca a mí? ¿Qué puedo hacer yo? Y usar a estas personas que de verdad creo que no sé ni qué palabra usar para describirlas, pero de verdad que me llenan la cabeza de explosión de admiración, de inspiración, de expansión, estas personas como Saskia, como los fundadores de Origen, como las personas que están todos los días en la Cruz Roja. O sea, sí digo gracias a estas personas porque existen, pero también me parece injusto que dependamos de estas personas para que el mundo esté bien. No podemos cargar a las Saskias de toda nuestra responsabilidad y esperar que solamente ellas y ellos construyan al mundo, que solamente ellas y ellos cambien el mundo. Y ahí entra otra vez tu responsabilidad. Y ahí entra otra vez sentirte bien. Porque cuando actúas, ¿por qué creen? Y esto está comprobado científicamente, cuando ayudas, te sientes bien. ¿Por qué crees? No, no es por nada más, porque sí. Es porque tomas acción, porque tomas control, porque conectas con las personas, porque cambias la química de tu cerebro, cambias la química de la vida, de la mente. Entonces, creo que, ¿cómo le hacemos para sentirnos bien? Actuando. Y en este caso hablamos de Otis, pero ¿cuántas veces no nos quedamos pasmados en la vida? Y no necesariamente tiene que ver con una, ¿cómo se dice? Asociación civil o con una causa. La causa es tu vida también. ¿No te gusta cómo te estás sintiendo? Ve a terapia. No puedes ir a terapia, lee un libro. No puedes leer un libro, escucha un video de YouTube que son gratis. Y yo siempre les digo esto, si necesitas terapia y no la puedes pagar, te prometo, haz el intento, te prometo que el 99% de los psicólogos que yo conozco siempre tienen espacio para personas que no pueden pagarlo económicamente.
Siempre. Nunca en mi vida he escuchado a un psicólogo o psicóloga que diga, no lo siento. Yo no acepto personas que no puedan pagar. Eso es tomar las riendas de tu vida. Acercarte y decir cómo sí. Y este mensaje se me quedó muy grabado de Saskia. Deja de buscar el cómo no y enfócate en el cómo sí. Y de verdad que eso es sentirte bien. Enfocarme en el cómo sí. Le estoy pasando de la fregada. Acepto que le estoy pasando de la fregada. Tengo el corazón roto. ¿Cómo sí lo puedo sanar? ¿Cómo sí me puedo sentir mejor? ¿Cómo sí puedo hoy, en este momentito, conectar con la vida? Y así, poquito a poquito, vas construyendo. Justo ahorita que mencionas el tema del ser víctima, creo que es un tema que hablas mucho en tus redes sociales y me encanta también cómo lo abordas, porque justo tienes la línea de expertos en hacerse la víctima. Amo esos videos que tienes y me gustaría también que nos compartieras cómo me puedo dar cuenta yo, que estoy escuchando ahorita este episodio, que me estoy haciendo la víctima. Es una gran pregunta. Yo siempre digo, y se los digo abiertamente, que soy una víctima en recuperación. Yo a las 3 que me distraigo y ya está mi víctima resbalándose por abajo de la puerta y susurrándome al oído, pobrecita, qué horrible. Todo es un desastre. La vida no vale la pena vivirla. O sea, yo tengo que estar pilas porque mi víctima es canija. Y por lo mismo sé que las víctimas de todos son perras. O sea, nos encanta porque, ¿sabes algo? Es delicioso vivir en la víctima. Delicioso porque funciona. No quiere decir que sea positivo. No quiere decir que nos resuelva, pero funciona. Y como funciona, se vuelve adictivo. Entonces, los focos rojos que te pueden ayudar a saber que estás en un papel de víctima, o sea, que estás jugando a la víctima, no que eres la víctima, que estás jugando a la víctima es lo primero. Si todo el mundo tiene la culpa de todo lo que te pasa, me parece que el denominador común eres tú. Por lo tanto, hay algo ahí que es tuyo. Otra vez, eso no quiere decir que las otras personas no tengan que hacerse responsables de sus partes, pero salirte del rol de víctima es solo hacerte cargo de lo tuyo. Si la otra persona es una nefasta, va a seguir siendo nefasta, te quejes o no te quejes. Ya será su responsabilidad hacerse cargo de su nefastez. Pero cuando todo el mundo, Mercurio retrógrado, el gobierno, la política, tus papás, tus suegros, el jefe, la jefa, todo el mundo tiene la culpa de tu sufrimiento, poco rojo. Estás en víctima seguramente. O sea, seguramente, porque el único denominador común eres tú. La segunda es cuando sientes que no puedes hacer nada en tu vida. O sea, cuando sientes que de verdad todo está así como que perdido, que no tienes ni voz ni voto en tu vida, que no tienes ni medio control, estás en rol de víctima. Y a veces la víctima se ve como ser como apocalíptico o apocalíptica. Esta sensación de que todo es un desastre, de que todo sale mal, de que tienes una nube negra en la cabeza, tienes una víctima. ¿Por qué? Porque nos mantiene pensando que no podemos hacer nada al respecto, que no podemos salir de esta. Otro foco rojo que a mí, Yulene, no sé si a todo, esto no sé si a todo el mundo le funciona, pero a mí, Yulene, me hace saber que estoy en víctima, es cuando me siento pobrecita de mí. Cuando digo como esta sensación de que todo me pasa, de que qué injusto que no me llamaron, que pobre de mí, otra vez me salió mal esto. Estoy en víctima. El pobrecita no sirve de nada. Y creo que otro foco rojo que nos puede ayudar es cuando crees, y este es muy, muy canijo, pero cuando crees que estás rodeado de imbéciles, cuando crees que estás rodeado de ineptos, cuando crees que estás rodeado o rodeada de personas que no tienen ni idea de qué hacer con su vida, te diría que estás en rol de víctima, porque significaría que tú, pobre de ti, eres la única o el único que sabe qué hacer en la vida, eres el único o la única que sabe cómo manejar la situación, eso. Y la última que yo te diría que es un foco rojísimo de, de víctima en la vida es cuando eres el rescatista oficial. Cuando eres el o la rescatista oficial del equipo de tu trabajo, de tu familia, de tus amigas, del mundo, cuando eres el salvador o la salvadora oficial, estás en víctima. Y esta es la víctima más peligrosa, porque es la víctima proactiva. Es decir, yo te resuelvo.
pero me acabo haciendo la víctima, porque pobre de mí, siempre tengo que resolver, siempre tengo que cargar con mi familia, todo yo, qué horror. Pero ¿quién está eligiendo hacerlo? ¿Tú? ¿Por qué? Porque se siente bien. Se siente bien. Y si lo quieres seguir haciendo, fine, sigue haciéndolo, pero desde tu responsabilidad. Decir, a mí me encanta resolver las cosas y lo voy a seguir haciendo. Pero entonces ya no le he hecho los milagritos a todo el mundo de ves, yo que te resuelvo, yo que hago todo por ti. Cuando estás en este papel de rescatista, foco rojo porque estás en víctima. Creo que esos serían mis focos rojos de darnos cuenta cuando estamos en ese rol. Oye, y por ejemplo, ya sé que soy una víctima, que todo el tiempo me Ajá. estoy haciendo la víctima, pero ¿cómo dejo de hacerme la víctima? Con esta pregunta que les decía al principio, es la primera que te saca del rol de víctima. Es, ¿qué de todo esto es mío? Me estoy cachando que le estoy echando la culpa a mi papá, a mi hermana, a mi prima, a la suegra, al jefe, al cliente, al policía. Ok, freno unos segundos, porque claro, el primer paso es darte cuenta, que ese es el más difícil. Ya te cachaste, porque ya pusiste atención. Y yo te diría que si te quieres cachar en el rol de víctima, si te quieres empezar a ser responsable para tomar el control de tu vida, pon atención. Pon atención a lo que dices, a lo que piensas, a cómo actúas, a qué platicas con tus amigas, a qué te dices entre amigas, entre hermanas, a qué te dices mentalmente. Una vez que te cachas en este papel de víctima, quiero que sepas que te tienes que tener mucha paciencia porque no va a cambiar de la noche a la mañana. Llevas haciéndolo mucho tiempo. Tu mente está acostumbrada a eso. Estás adicta químicamente a la víctima. Entonces va a tomar tiempo y repetición y repetición y repetición. La pregunta que a mí inmediatamente me saca del rol de víctima es, ¿qué puedo hacer yo al respecto? ¿Qué de todo esto es mío? ¿Qué me pertenece a mí? Como regresando al ejemplo de Otis, ¿qué de todo esto es mío? ¿Qué puedo hacer yo? Bueno, pues puedo donar dinero. Gracias a Dios tengo el privilegio de poder donar dinero. Puedo ir a comprar una despensa. Y en mi caso fue, ¿y qué pretexto tienes, mamacita, para no presentarte al centro de copia y ayudar? No tienes hijos, no tienes trabajo en este fin de semana, no tienes compromisos. Pues agarré mis chivas y me presenté los 2 días que podía en el centro de acopio. Cuando retomas esta pregunta de ¿qué me corresponde a mí de todo esto? Liberas espacio para poder hacerte cargo de solamente eso, de solamente eso. Porque a veces cuando estamos saliéndonos del papel de víctima, y esto sí quiero que tengan cuidado, nos queremos ir al otro extremo, a hacernos responsable de todo. Pero supongamos que, quiero poner un ejemplo que no sea Otis, como para que sea más práctico. Supongamos que tú y yo nos peleamos, Rocío, porque yo te mandé un WhatsApp y no te pareció y pusimos, supongamos que me vas a pedir una conferencia, ¿va? Y yo te mandé un WhatsApp y no te pareció y entonces no acordamos pero hubo un malentendido, lo que sea. Tú te enojas y me dices que estás enojada. Me haces saber que estás enojada. Mi responsabilidad, si yo me voy, estoy apenas saliendo del rol de víctima, quizás podría pensar que es quitarte el enojo a ti, que es resolver al 100% la situación. Y ahí ya estoy cayendo otra vez en el papel de víctima. No me estoy haciendo responsable de lo mío, porque hacerte responsable de lo tuyo es hacerte responsable solo de lo tuyo. Si yo te hablé mal, te pido perdón. Si yo malinformé, corrijo mi falta de comunicación. Si yo estoy enojada y enganchada, me hago responsable de mi enojo y de mi enganche, de mis creencias, de mis pensamientos. Pero si tú sigues enojada, después de que yo reparo lo que me corresponde a mí, es tu responsabilidad, es tu enojo. Al igual al revés, tú no eres responsable de que yo me enoje, yo me enojé, tú no me hiciste enojar. Y esto no quiere decir que vamos a ir siendo unos ojetes por la vida, eso se le llama responsabilidad afectiva. Yo me comporto como una persona decente, y me encargo de tener mis emociones en regla, de no explotar con las demás personas, de no lastimarlas. Y si sin querer, por falta de conciencia, porque se me fue, las lastimo, me hago cargo de ir a pedir una disculpa, de reparar como la unión o la conexión. Más allá de eso, no es mi responsabilidad. Entonces, regresando a la pregunta original, ¿cómo regreso a la responsabilidad? Para mí es esta preguntita. ¿Qué de todo esto me corresponde a mí?
Y no solo qué me corresponde a mí, de qué me quiero hacer cargo yo. Porque es lo que te digo, por ejemplo, mi papá, desde que se murió mi mamá, mi hermana y yo, pues no nos hemos tenido, ¿ves? Ahí está la víctima. Me tengo que hacer cargo. Nadie tiene que hacer nada cuando eres adulto. Nadie tiene que hacer nada. Tú eliges todo el tiempo hacer cosas. Entonces, al principio, desde la inconsciencia, mi hermana y yo nos hicimos cargo de mi papá, porque pues como buen señor baby boomer o no sé qué generación son ellos, no tenían ni idea de hacer absolutamente nada. Mi mamá era la que pagaba las cuentas, la que veía a la señora que los ayuda, todo. Como buen papá, no tenía ni idea casi ni dónde estaban los vasos en su casa. Entonces mi hermana y yo entramos a cobijar porque pobre de mi papá, porque pues él no tiene ni idea de qué hacer, porque ya sabes, este discurso. Pero entonces mi papá, porque pues ser la víctima es delicioso, ser la víctima que te resuelvan es delicioso, empezó a estirar la liga el señor. Hasta que un día, de verdad, y esto es verídico, y se lo he dicho y sabe que lo uso en mis conferencias, porque es la historia que me ayudó a salirme de ese rol de salvavidas de la víctima. Me habla un día, hola gorda, y yo, ¿qué pasó, pa? Un día por octava vez, para que le resolviera algo por octava vez. Hola gorda, y yo, ¿qué pasó, pa? Oye, ¿le puedes hablar a tu tío? Es que le hablé y no me contesta. Y fue como, ¿qué? Pues vuélvele a marcar. No, 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 es que no me está contestando. Pues espérate. Y en ese momento entendí que habíamos estado quitándole responsabilidad a mi papá. Y yo me había convertido en la salvadora, que es como un triangulito. Digamos que está la víctima arriba en la punta, y en los dos extremos tienes al salvador, que es la persona que siempre está rescatando a la víctima, y del otro lado tienes al juez, que es esa persona que siempre está diciéndole a la víctima, es que ves, no puedes hacer nada, es que ves, yo siempre soy la responsable, yo siempre, etcétera. Pero los tres personajes son víctimas. Los tres personajes. Y yo me di cuenta en este triangulito que yo ya estaba siendo la salvadora y al mismo tiempo el juez y al mismo tiempo la víctima. Y dije, basta. ¿Por qué? Porque la relación con mi papá se está desgastando. Porque ya veía su nombre en el celular y decía, no seas mamón, valga mi francés, que por octava vez me está hablando el señor para que haga algo nuevo de su vida. Cuando Rocío es perfectamente capaz, es de las personas más inteligentes que conozco, es de los que se arregla, o sea, a ver cómo, pero le salen las cosas. O sea, no es que esté incapacitado. Y entonces ahí yo tomé la responsabilidad y dije, a ver, mamacita, que de todo esto es tuyo. Bueno, pues yo le he estado resolviendo al señor durante 6 meses sin darle responsabilidad alguna de su vida. Yo me he estado haciendo la víctima de pobre de mí, además de que mi mamá se murió, además tengo que cargar con mi papá. Yo he estado siendo el juez, hablando con mi hermana. ¿Qué crees? ¿De qué crees que hablábamos mi hermana y yo todo el día? ¿Ya te habló mi papá? Sí, a ti, sí. Otra vez me pidió no sé qué. Y además hice no sé qué. Entonces, lo que yo hice fue un acuerdo conmigo de decir, ¿qué de todo esto es mío? Check, ya vi que de todo esto es mío. Y el segundo punto, que es la segunda pregunta que te puede ayudar a salirte de este rol, ¿qué elijo hacer? Ok, yo quiero ayudar a mi papá en las cosas que en verdad él no puede hacer o en las cosas que a mí no me cuestan ni me van ni me vienen. Las cosas electrónicas, pues por supuesto que le voy a ayudar porque entiendo que le cuesta trabajo, entiendo que no puede. En a lo mejor llevar ciertas cosas de la administración, pues también no me quitan nada. Pero todo lo demás se lo regreso a él, porque es su responsabilidad, es su vida. Tomando en cuenta que si un día me pide ayuda, con todo el amor del mundo, y puedo hacerlo, con todo el amor del mundo lo voy a hacer. Pero entonces cambia la forma en la que actúas, porque hoy, si le ayudo con gusto y no con rencor, no con esta sensación de que me está viendo la cara, de que está abusando. Y cuando empieza a estirar la liga, porque por supuesto que sigue estirando la liga de vez en cuando, le digo, pa, no te pases, brother. Eso lo puedes hacer tú. Y lo mismo pasa con todas las personas, porque cuando tú te haces responsable, logras, digamos, como que regresarle a cada quien lo que le corresponde. Y eso abre espacio en tu vida. Abre espacio para que tú puedas hacerte cargo también de tu vida, porque ¿qué crees? Que también tienes que hacerte cargo de tu vida. Entonces yo te diría que esas dos palabras, esas dos preguntas, perdón, te regresan de manera inmediata a la responsabilidad de tu vida, a ser la creadora de tu vida. Tengo justo preguntarte esa parte de cómo poner límites. Creo que también parte de esa responsabilidad de lo que te corresponde a ti
y lo que le corresponde a otras personas, ¿no? Definitivamente los límites son parte importantísima de salirte del rol de víctima. Límites para ti y límites para las demás personas. Y para poder poner límites, ¿qué crees? Primero necesitas conocerte. Necesitas saber qué es importante para ti, qué estás dispuesta o dispuesto a permitir tú. Los límites, digamos, que son como una especie de reglas contigo misma. No son para los demás los límites, son para ti, de ti para ti, que afectan la relación, afectan en el buen sentido las relaciones con los demás. Digamos que es la manera en que les dices a los otros, yo me voy a relacionar así contigo. ¿Tú quieres? No, no quiero. Buenísimo. Dependerá qué tipo de límite sea. Hay límites color verde, hay límites color naranja y hay límites color rojo. Dependiendo, porque no todo es gravísimo, no todo amerita un límite de pues ya nunca más te voy a volver a ver. No. Dependerá qué tipo de límite es. Si yo te digo, bueno, pues yo me quiero relacionar así, tú no, buenísimo, nos dejamos de ver. O buenísimo, nos vemos una vez cada mes. O tú y yo ya no hablamos por teléfono, ¿te parece? Nos vemos solamente en presencial. Pero si tú no sabes cuáles son esas reglas internas, cuáles son esas cosas que sí quieres permitir y que no quieres permitir, si tú no llegas primero a acuerdos contigo, no hay manera de que pongas límites. Por ejemplo, esta situación con mi papá, yo tuve que limpiar primero, fíjate, para poder poner ese límite con mi papá, tuve que limpiar primero lo que significaba para mí ser una buena hija. Porque como muchas de ustedes y muchos de ustedes, crecí en México, que es no solamente latino, mueganismo, de que la familia es todo para ti y lo tienes que dar todo por la familia, sino que aparte católica, crecí católica, no practico, no creo, pero crecí católica, con la sensación de que tú es casi que para siempre la esclavitud andante de tus papás, porque si no, no eres buena hija y no eres buen hijo. Pero si te vas a si nos somos técnicos en esto, que tuve que ser técnica para quitarme esta creencia mortal en la cabeza de que tenía que hacerlo todo y darlo todo por mis papás, si te vas al mandamiento que nos tatuaron en la cabeza, es honrarás a tu padre y a tu madre. No es darás todo a tu padre y a tu madre, no es lo sacrificarás todo por tu padre y por tu madre, es honrarás. Yo honro a mi papá porque me dio la vida. Honro a mi papá por lo que hizo por mí y le agradezco. Pero eso no implica que yo, para ser una buena hija, tenga que sacrificar mi vida entera, que tenga que no poner límites. Entonces, primero, autoconocimiento. ¿Qué es para mí ser una buena hija? Yo yulené mi lista y a lo mejor es totalmente diferente a la lista de Rocío y está bien. Con mi lista, entonces, para poder poner el límite, necesito entender qué es exactamente lo que esa situación, relación, persona genera en mí, porque es mío, no es de la otra persona, es mío. Cuando puedo ver que me lastima, me duele, me da tristeza, me enoja, me frustra, me desespera, me da ansiedad, ¿qué es lo que genera en ti? Y no solamente qué es lo que genera en ti, qué de todas las situaciones lo que en verdad te genera. A lo mejor a mí, y esto fue una de las cosas que yo caché, cuando mi papá me habla y me pide directamente el favor, no me genera nada. Digo, órale va. Si puedo, lo hago. Si no puedo, pues ya veo cómo lo resuelvo, cómo se lo digo. Pero cuando me lo trataba de resbalar así, como que por abajo del tapete de, oye, fíjate que no podrás tú decirle a... O el, yo que lo hice todo por ustedes, pero entonces me ponía, o sea, fúrica, fúrica, porque me sentía manipulada, porque sentía que no estaban yendo de frente. Entonces es indagar en ti. Todo lo de allá afuera es un regalo para regresar a ti. Mi papá es solamente un maestro más, un personaje más en mi obra de teatro. Regreso a mí. ¿Qué me generó a mí? Para entonces poder comunicárselo a él. Para eso sirven los límites, porque las demás personas no son adivinadores. Así como tú no sabes qué es lo que le gusta a Rocío y qué no que le gusta a Rocío, bueno, yo no sé qué es lo que te gusta a ti en las relaciones de amigas, por ejemplo, que si estás dispuesta y que no estás dispuesta, esa es tu responsabilidad comunicármelo. Yo no tengo por qué saberlo. Digo, tengo sentido común, ¿no? Evidentemente, y tenemos sentido común y responsabilidad afectiva, pero tu responsabilidad es comunicar tu límite. Entonces, es mi responsabilidad decirle, mira, pa, cuando tú me hablas a pedirme una cosa que, uno, eres completa y absolutamente capaz de hacerlo, solamente te da flojera. Dos, me la dejas ir con una sensación de culpa abajo, a mí me duele y me enoja.
te voy a pedir que por favor dejes de hacerlo. Yo, Yulene, te puedo ayudar en este tema, este tema, este tema y este tema. Y después entra, hay límites que se pueden negociar, hay límites que no se pueden negociar. Todos tenemos nuestros no negociables. Para mí no es negociable que alguien use violencia conmigo. No voy a negociar ese límite contigo. Pero sí es negociable que mi papá me diga, bueno, pero ¿me puedes ayudar en esto, por favor? Yo sé que no, pero esta vez me puedes ayudar. Pues ya veré yo cómo me siento en ese momento, si puedo, si no puedo, si tengo tiempo, si me parece que sí, de verdad necesita ayuda, lo que sea. Y las consecuencias. Cuando un límite, y esto es importante, los límites se tienen que repetir. Se tienen que repetir 2 o 3 veces, al menos que sea un límite, otra vez, no negociable. O sea, no tienes que repetir 2 veces que alguien te azote la puerta en la cara. No lo tienes que repetir 2 veces. Es un no negociable. Pero esto de mi papá, ¿ustedes qué creen? ¿Que a la primera me dejó de hablar? Pues claro que no, llevaba haciéndolo 6 meses y probablemente llevaba haciéndolo toda la vida con mi mamá. Se tiene que repetir, pa, ¿te acuerdas que te dije que en eso yo no te iba a ayudar? Háblale a mi hermana, a lo mejor ella te ayuda. Pa, ¿te acuerdas que ese tema lo ibas a resolver tú? Ah, ok. Y entonces, la última parte es la consecuencia. ¿Qué va a pasar si sigue recurrentemente pasando la misma situación? Ahí yo decido. Lo único que te diría es que tienes que estar dispuesta a cumplir tu consecuencia. Si no estás dispuesta o dispuesto a cumplir tu consecuencia, ni la pongas, porque tu límite se va a ir por el caño. Si yo le digo a mi papá, la próxima vez que me hables a pedirme un favor, te voy a colgar, y no le cuelgo, es como la mamá que le dice, ya, en serio, la próxima vez te peleas con tu hermano y te quito el juguete, ¿eh? Y el juguete ahí está toda la vida. Entonces, si vas a poner una consecuencia, tienes que estar dispuesta a cumplirlo. Y ojo, no te vayas radical, no todas las consecuencias es te dejo de hablar, no todas las consecuencias es pues me largo. Las consecuencias puede ser, voy a espaciar nuestras visitas. En vez de contestarte el teléfono 15 veces, te lo voy a contestar 3, etcétera. O sea, te tienes que poner un poco creativo también con las consecuencias. Pero bueno, voy a dar una más. El tema de los límites es como para un episodio entero. Y justo voy a dar una masterclass el 21 de noviembre, ahí por si ocupan. Va a ser gratis en Zoom para que se unan. Voy a estarlo anunciando en mi Instagram. Pero los límites es la forma en la que tú te haces responsable de tus relaciones, de tu parte de las relaciones. Ya si la otra persona decide acatar tu límite o no, respetarlo o no, pues ahí es su tema, su bronca. Ya sabrás tú qué haces, ya verás qué haces. Pero digamos que los límites para ti, para el jefe, para la prima, para tu pareja, para tus hijos, es la forma en que tú decides cómo te vas a relacionar, porque tú eliges. Nos tenemos que quitar esta idea de la cabeza de que nuestras relaciones casi que pasan por accidente. Tú eliges. Sí, tú no elegiste a tus papás, pero tú eliges cómo te vas a relacionar con ellos cuando eres adulto. Y no, lo siento, aunque me odien, no todas las familias merecen espacio en nuestra vida. Punto, se acabó. No por ser tu familia merece espacio en tu vida. Si en tu familia fue una familia amorosa, armónica y crees que merecen espacio en tu vida, te felicito y qué padre que tuviste ese privilegio. Pero no todas las personas tienen el privilegio de tener una familia amorosa, armónica y que las cuida. Entonces, quítate la idea de la cabeza. Tú tienes el derecho porque es tu responsabilidad, es tu vida. Los honras, les agradeces porque te dieron la vida, listo, se acabó. Y puedes poner límites, es tu derecho, es parte de la responsabilidad de ser el dueño de tu vida. Y ahorita mencionaste también mucho el tema del control y creo que hay dos conceptos, o sea, sobre el control, porque ya una vez que ya somos responsables de lo que nos toca, y también lo hablo desde un punto de vista personal, desde una perspectiva personal, es el tema del perfeccionismo, porque muchas veces ya tienes ese control, pero quieres controlar de más. Entonces, ¿cómo soltar ese control que está de más, ¿no? Para no rayar en el perfeccionismo y en el querer hacer todo y en ese rush, ¿no? Pues de controlar absolutamente todo lo que pase a nuestro alrededor. Para mí ha sido una cosa, uno, de práctica, sobre todo en el perfeccionismo, porque obviamente no todo el control viene desde el perfeccionismo. Digamos que el perfeccionismo es solamente una partecita del control. Y con el perfeccionismo, lo que he aprendido es hacerlo con práctica, recordarme todos y cada uno de los días que es suficiente lo que doy y trato todos los días y trabajo todos los días en cambiar la perfección por ser mi mejor versión. Y mi mejor versión incluye mi luz y mi sombra, mis regadas y mis aciertos. Y reconocerme, simplemente hoy estoy de mal humor y es perfecto que esté de mal humor y está bien que esté de mal humor.
Y mañana se me pasará, o a lo mejor en 5 minutos ya se me pasa y está bien. Como que para mí la perfección ha sido una cosa de práctica, de recordarme en el momento, cuando estoy haciendo una conferencia, que estoy escribiendo y me vienen estos pensamientos, es que no es suficiente, es que no alcanza, es que te quedaste corta con esto, es como, no permito esos pensamientos. Los cambio por, o sea, los observo, pero los cambio por, esto es lo que puedo dar hoy y está bien. A lo mejor mañana se me ocurrirán nuevas cosas. O en 6 meses que vuelvo a dar esta conferencia diré, mira, no se me había ocurrido esto y lo pongo. Y está bien. Porque para mí es una cosa de práctica, el perfeccionismo. Y el control es hacer las paces con la incertidumbre. Para mí, Yulene, es hacer las paces con que hay cosas que no tienen explicación. Hay cosas que no hay un por qué, no hay un para qué. Simplemente son parte de la vida. Y que practico todos y cada uno de los días la tolerancia a la frustración. Para mí, el control tiene que ver con la tolerancia a la frustración. Por ejemplo, no sabes cómo me saca de quicio cuando algo en los bancos no funciona. O sea, pues me saca mi peor versión. Y me empiezo a frustrar porque no lo puedo controlar, porque es algo que está fuera de mi control. Y ahí estás picándole y no se carga y tratas de meter la contraseña y está equivocada y ya hablaste, pero no se puede. Entonces tienes que volver a hablar a la sucursal, pero... Y es una frustración porque no lo puedes controlar. Y cuando yo estoy en ese momento de que me estoy enojando, de que me estoy frustrando, claro que me enojo y claro que me frustro, pero solamente me recuerdo y digo, esto es una práctica de la frustración. Es solamente incómodo. Es simplemente incómodo. Y verlo desde este lugar de, es una práctica de tolerancia a la frustración, me ayuda a recordarme que, sí, es cierto. Sí, solamente va a ser una práctica. Ya, va a pasar. Va a pasar, es solamente un momentito de incomodidad. Y lo que sea que estés tratando de controlar, creo que si lo ves desde este lugar, te ayuda a verlo simplemente como una práctica. Como es que no esté pudiendo controlar que me lleguen o que no sé, que a la gente le gusten más mis reels. No lo puedo controlar. Instagram ha sido un gran maestro en mi vida de lo que no puedes controlar. Yo, Juliana, solo puedo controlar que todos los días subo un reel, que hago mi mejor versión, me presento todos los días a la plataforma a subir este reel de la mejor calidad que pude en ese momento. Yo no puedo controlar si les gustó a 1,000 personas, a 3,000, si se hizo viral, si no se hizo viral. Y he tenido que aprender a lidiar con eso, de que yo hago lo que puedo con lo mejor que tengo en este momento y eso es suficiente. Y lo demás es simplemente aprender a tolerar la incomodidad, a tolerar la incertidumbre, a tolerar a que al final del día siempre todo acaba estando bien. Y ese pensamiento a mí me da mucha paz. Como ahorita no se está pudiendo hacerlo del banco, no importa, se va a resolver. Como se han resuelto todas las cosas en la vida. Y creo que a mí eso es lo que me ha funcionado con el control. Y muchas veces llega también a ser cansado, ¿no? Querer controlar Agotador. todo. Ujú. También justo relacionado a esto, te quisiera preguntar, ¿cómo podemos hacer pues para cuidar más bien pues esa energía física y mental? Pues creo que todo tiene que ver con la atención. O sea, otra vez, la atención y la responsabilidad. Es como, le estás poniendo tu atención a todo eso que no estás pudiendo controlar, regrésala. Y es una práctica, o sea, todo lo que les estoy diciendo es práctica, no les va a salir a la primera, no les va a salir a la tercera. O sea, llevo 5 años practicándolo y hay días que no me sale ni una vez. Y es regresar y regresar y regresar. Ya me caché que estoy pensando en caótico, regreso. Ya me caché que estoy pensando en pura desesperanza, me regreso. Ya me caché que estoy pensando en que nada de esto lo puedo controlar, me estoy sintiendo ansiosa, me estoy sintiendo, regreso. O sea, creo que tiene que ver con la atención. Cuidar tu energía tiene que ver con la atención. ¿A qué le estás poniendo atención? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? No sé, por ejemplo, regresando a lo de Otis, ya el domingo decidí que no iba a ver ni una noticia. O sea, dejé mi celular en mi casa. Ya no podía más. Ayer volví a ver qué pasaba, en qué estatus estaba. Eso fue cuidar mi energía. Eso fue cuidar mi atención. Y lo mismo pasa en todos los aspectos. ¿Cuántas veces estás drenada o drenado de una situación familiar y ahí estás hablándole a la mamá, hablándole al hospital, hablándole a la tía, pero cómo va, pero cada 5 minutos, pero ya, eso no es cuidar tu energía,
Eso no es cuidarte a ti ni hacerte responsable tú. Eso es estar en la controlitis, pensando que cada 5 minutos va a cambiar la situación y entonces cada 5 minutos marco al hospital o marco a, yo qué sé, a la presentación que va a haber. Entonces creo que para cuidar tu energía, primero tienes que cuidar tu atención y una de las mejores prácticas, pues ya nos la sabemos, es la meditación, precisamente. Porque cuando meditas, todo el tiempo tienes que estar regresando a ti. Esa es la práctica, no si te elevaste y viste colores y viste a Jesús Cristo frente a ti. Es, ya me fui, ya estoy pensando en unicornios, regreso a lo que está pasando ahorita, mi respiración, el cuerpo, lo que sea que estás haciendo de práctica de meditación. Esa es la práctica en realidad. Y adicional a la meditación, ¿qué otras herramientas prácticas se te pudieran venir a la mente para quienes queremos pues, encontrar como esa paz, como dar como esa pausa a, pues a esa vida, ¿no? A esos momentos que nos pueden hacer sentir abrumados. Mira, pues las típicas, ¿no? Meditar, hacer ejercicio, te ayuda mucho a estar en el momento presente porque además pues descarga energía que traes ahí atorada. Estirarte, no puedes hacer ejercicio, párate y estírate tantito. Ve por un café caminando, no vayas en coche, caminando para que tu mente abra espacio. A mí una cosa que me ayuda mucho es hablarle a alguna amiga. Estoy teniendo pensamientos obsesivos, estoy teniendo un día de mucha carga, pues le hablo a una amiga y le digo, güey, lo estoy pasando fatal, ¿tienes 5 minutos? Y ya, hablar con esa amiga me descarga. Escribir también ayuda mucho. Escribir lo que estás pensando ayuda a que el cerebro lo reacomode desde otra perspectiva. Y otra cosa que he estado yo practicando, porque no, definitivamente no es algo que me sale natural, definitivamente, es aprender a no hacer nada, acostumbrarte a tener momentos de no hacer nada, aunque sea 5 minutos al día, pero acostumbrarte a no estar en el celular, a simplemente estar en el sillón y quedarte con tus pensamientos, quedarte con tus sensaciones corporales, quedarte con toda esa incomodidad que vas a sentir, que has estado evitando, que hemos estado evitando a lo largo del día. Y hacer eso o sea, cada 5 minutos al día me ha ayudado a ver todo lo que pasa en mi cabeza cuando no estoy haciendo nada y conocerme desde otro lugar y aprender a estar en calma en el caos, que creo que de eso se trata, aprender a estar en calma en el caos. También aprender a hacer cosas que te gustan, ¿no? O sea, lo típico, hacer cosas que te gustan, te ayuda a estar en el momento presente, a hacer un hobby, a dar espacio a la creatividad, a conectar con otras personas. Eh, pues sí, creo que esas prácticas son las que a mí me ayudan a regresar a la paz. Y para mí una cosa básica en la vida que he aprendido a reconectar con eso es lo que para mí es espiritualidad. O sea, tener ese espacio en donde conecto con algo más allá de la vida, con algo más allá de lo que terrenal, del trabajo, del tráfico, de el dinero, o sea, tener ese espacio en donde estoy solamente yo con lo que yo creo que es Dios, a mí me ha ayudado sí, a encontrar mucha calma. Julen, muchísimas gracias, Yulene, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirte parte de tu camino, de tu proceso, herramientas pues muy valiosas, la verdad, para poder tener ese autoconocimiento y asumir esa responsabilidad también en nuestras vidas. Y quisiera preguntarte qué viene para Yulene pues en los próximos meses. Bueno, primero muchas gracias por el espacio, yo encantada de compartir. Y viene el 21 de noviembre esta masterclass de límites y está ligada a un reto de 7 días de límites también, porque sabemos que ahorita las fiestas dicembrinas se ponen rudas para los límites, se pone rudo en la culpa, en el no quiero ir, pero sé que tengo que ir, pero todo esto que nos pasa, cómo le contesto a la tía que es una pasta de lanza y me está diciendo de cosas. Entonces, pensando en esto, hice la masterclass que es gratuita y el reto que también es gratuito. La masterclass es solo un día, va a ser por Zoom y el reto son 7 días y es un reto que se basa en audiolibros y otras prácticas. Lo hice en colaboración con Vic y ese arranca dame un segundo que te voy a decir, porque no tengo claro, espérame, no sé si es el 29. Ahorita te voy a decir qué día arranca.
Igual también aprovechamos para ponerles en la descripción del episodio los links para que igual para puedan. que se inscriban. Ajá. Es el 27. La masterclass sí es el 21 de noviembre y el reto es del 27 de noviembre al 3 de diciembre. O sea, solo son 7 días. Es una práctica chiquitita, o sea, 15 minutos, 20 minutos al día, no te toma más, para que aprendas a poner límites. Y bueno, le voy a pasar a Rocío el link para que se puedan inscribir. Es gratis, como les decía. Y de todas maneras, también en mis redes sociales lo van a poder encontrar estos links. ¿En dónde podemos encontrarte? The Wildflowers, como flores salvajes, MX, en todas mis redes sociales, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube, en todas. The Wildflowers MX. Buenísimo. Oye, Yulene, y también ya para cerrar quisiera preguntarte si hay alguna frase que sea tu frase favorita, esa frase que es tu mantra de vida. Pues mira, últimamente me resuena porque creo que cada vez voy cambiando de frases según las voy necesitando. Y últimamente traigo una frase que me da mucha energía y como que me regresa a mi centro, que es: yo no soy para todos, soy para mí y eso es suficiente. Y eso me ayuda como a quitar las expectativas, a quitar que si te caigo bien, te caigo mal, te gustó, no te gustó. Yo lo hago por mí y para mí y eso es más que suficiente. Ay, me encantó y da muchísima paz, literal. Tal cual. Muchas gracias, Yulene, por estar aquí en nuestro podcast Nochola Talks. Te agradezco mucho tu tiempo y pues todo lo que has compartido con nosotros. Ay, muchísimas gracias y gracias a todos los que se conectaron. Yo feliz. Gracias a todos los que llegaron hasta el final de este episodio. Esto es Nochola Talks y los quiero mucho. Bye. Si te gustó el episodio, danos me gusta y síguenos en nuestras redes sociales Nochiola Talks y Nochiola MX. También síguenos en YouTube para ver nuestros episodios en video. Yo soy Rocío Peñalver y nos vemos en el siguiente episodio. Esto es Nochiola Talks. Este episodio es presentado por Nochiola. Nochiola es una marca mexicana de productos saludables con gran variedad de botanas y salsas. Obtén un 20% de descuento en tu primer pedido con el código NOCHIOLATALKS en nochiola.com.